Entonces, como hemos hecho antes, tomo turnos de palabra, daríamos tres comentarios, tres preguntas. Le pasamos a Rodrigo la voz para las respuestas o el comentario que él quiera hacer. Tomo nota de preguntas, comentarios. Por favor. Sí. Gracias. Sí, bueno, primero agradecer a Rodrigo por compartir el trabajo. Tengo una pregunta. Mencionaste que había una especie de secretario que transportaba una máquina de escribir. ¿Cuál es esa función? Es decir, ¿documentan ellos mismos sus ceremonias? Si es así, ¿cómo lo hacen? ¿Y hay acceso, digamos, que a esos documentos como investigador? Jorge. Sí, Rodrigo, muchas gracias por compartir tu trabajo. En tu desarrollo retomando la discusión de la vez pasada del seminario sobre la utilización de elementos de la cultura económica como parte de la resistencia, ¿no? Se me hizo muy ilustrativo lo último que decías, que era apropiarse de las armas del enemigo para volverlo propio como una práctica de resistencia cultural. Entonces me hace muy interesante cómo, tanto en el ámbito rural como urbano, ¿no? Las culturas en resistencia pues, retoman estos elementos pues, de la cultura económica. Entonces es muy ilustrativo como para seguir trabajando esta línea, ¿no? Y bueno, la pregunta sería, ante la situación que vive la comunidad agrárica de todas estas empresas nacionales que quieren, las mineras pues, que quieren apropiarse de esto, creo que ya se detuvo un poco el problema, pero está latente. La pregunta es si se han incorporado esas temáticas, por ejemplo, a la música de mariachi tradicional, se han elaborado algunas canciones y digamos cuando se realiza el canto sagrado, los dirigentes, los maracanes, al pedir a los dioses incorporan esa petición, digamos, para esos cabrones que se están saqueando, ¿no? O sea, ¿qué tanto afecta ahí, como parte del contexto que se está viviendo, a la música? Okay. Gracias. Bueno, pues al igual que el resto de los compañeros, darte las gracias por la exposición, que es bastante interesante. Mi pregunta tendría que ver con esto que comentabas hacia el final, de otro tipo de sonoridades que contribuyen también a construir este tipo de estos espacios sacros, ¿no? Mencionabas los cohetes, por ejemplo, y yo sé que no es el tema de tu investigación, pero a partir de tu experiencia etnográfica, de tu trabajo en campo, identificaste además de los cohetes algunos otros sonidos que contribuyan a la consolidación de estos espacios sagrados. Por ejemplo, pensando un poquito en los trabajos de Steven Feld y de Colin Humboldt, ¿no? De estas culturas rurales en donde lo sonoro es un elemento fundamental en la construcción de lo social y de lo comunitario. Entonces sería básicamente eso, si logras identificar como otro tipo de sonoridades que desempeñen un papel análogo al de la música en la construcción del espacio. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, perdón, me estoy adelantando. Aquí sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, la función de la máquina, más que hacer un registro de las propias ceremonias, realmente incluso es algo, yo creo que es muy, muy nuevo el asunto del autorregistro de las ceremonias, ¿no? Porque, ahora con el asunto de los celulares y las cámaras, a mí me ha tocado ver cómo cada vez es más presente y también cómo se relajan internamente las restricciones para hacer estos registros, ¿no? Hace 20 años era muy, muy difícil ver en una ceremonia que se permitiera que apareciera una cámara, una grabadora, ¿no? Sobre todo para los externos. Para ellos mismos, de repente sí se lograba ver algo, alguna cámara, pero ahora, con el asunto de los celulares, sí es muy común. Pero bueno, el asunto con la máquina de escribir es más bien, la función es generar los oficios, las cartas, los documentos importantes, para la propia vida social, la vida comunitaria, ¿no? Digamos, actas, oficios, documentos institucionales, ¿sí? De carácter oficial, se hacen con esa máquina de escribir. Ahora ya lo hacen en computadora y con impresora y todo, pero la función simbólica de esa máquina es esa, más bien, ¿no?
He mencionado que había otros objetos que participan y no lo había mencionado, pero también dentro de los objetos importantes son los sellos de la comunidad, con la cual a las cartas le dan como ese aval de la autoridad, ¿no? Entonces también los sellos son muy, muy importantes. Entonces eso sería. Bueno, sobre lo que comenta Jorge y las prácticas de resistencia, pues sí es algo muy interesante. Mencionaba yo también que parece contradictorio que al apropiarse de esta música que es de los otros se haga resistencia, pero el asunto es en cómo se da esa apropiación. No es una imitación simplemente, ¿no? Sino que es a través del ejercicio de la estilización, o sea, de la generación de un estilo, tanto de la manera de tocar, la manera de hacer los arreglos, los ornamentos en las piezas, la manera de pronunciar, ¿sí? Ellos mismos cuando hablan sobre qué es lo que vuelve propio a la música regional, que la vuelve sui generis o propia de ellos, a mí me han mencionado 3 cosas. Una, que tiene que ver con la manera de tocar, la manera de pronunciar el canto y la manera de vestirse, ¿no? La manera en cómo se viste, ¿no? Y hay una cosa muy interesante también ahí, que tiene que ver con 2 estrategias que yo reconocí, que no son tanto que ellos lo hagan conscientemente en relación a esta música regional, pero son 2 estrategias, bueno, yo lo dividía en 3, ahorita dije 2, pero en realidad son 3. Una que yo llamo estándar, y vuelvo a remarcar, es una construcción mía, analítica, que son los grupos en los cuales su forma de vestir es indistinta entre el traje huichol y el traje mestizo, ¿no? La ropa mestiza, o sea, no hay como mayor preocupación por ello. Cantan tanto también en lengua birrárica como en castellano, y bueno, no hay como, digamos, es una estrategia de apropiación de lo externo, sin hacer énfasis en la tradición, ¿sí? Entonces ahí entraría otra estrategia que yo detecto en ciertos grupos que se preocupan por que sus prácticas sea reconocible de manera evidente el apego a su tradición. Entonces se ponen trajes bordados con mucho detalle, recuperan un sombrero tradicional que no es el que suelen usar, por decir así, los de la estrategia estándar usan tejana, o pueden usar o no sombreros más ornamentales, pero los otros, los que yo llamo neotradicionalistas, ¿sí? Así los llamo, ellos sí se preocupan por el traje perfectamente tradicional, el sombrero, y por hacer alusiones a la tradición de manera más evidente que los estándar, por llamar así. Y finalmente, otra estrategia que reconocí es la de los grupos sierreños, que así lo mencionaba, que en ciertos casos ellos, sin dejar de lado la tradición, sí la ponen en segundo plano. Entonces se visten más a la manera de los mestizos, utilizan instrumentos eléctricos. Entonces no niegan la tradición, pero la dejan como en un segundo plano, ¿sí? Igual también cantan más bien en español, aunque tampoco dejan de cantar en birrárica, ¿no? Entonces, bueno, esa es una lectura mía, ¿sí? Pero que se me hace muy interesante. Y todas, al final de cuentas, yo creo que son prácticas de resistencia, ¿sí? Porque todas también implican ese ejercicio de estilización, que es realmente donde se lleva a cabo esa apropiación, ¿sí? de esos códigos que son externos, pero ahora los vuelven totalmente propios, como lo hicieron a través de los siglos con el Raweri y el Canari, ¿no? Sí, que ya totalmente están apropiados, ¿no? En los mitos, en los ritos, aparecen alusiones a estos instrumentos. Hay mitos donde aparecen los dioses, los ancestros, construyendo estos instrumentos, aparecen animales asociados que luego se transforman en esos instrumentos. Entonces, es el mismo proceso, es un proceso también de resistencia. Entonces, bueno. Y bueno, sobre lo que mencionabas, sí hay algunas versiones. Por ejemplo, hay una versión del Venado Azul, uno de los más reconocidos, con su famosa pieza Cucinela, hizo una versión de la Cucinela, o una transformación, una variante de
esa pieza, en la cual hacen la alusión directa a Viricuta. De Viricuta no se vende, Viricuta se defiende, ¿no? Y luego ahí invita a muchos músicos de la escena del rock y la música alternativa mexicana a participar en esa pieza, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se da esa fusión y también en esa función de resistencia. En la parte del canto sagrado no me he dado cuenta, ¿no? Y algo que sí he reconocido es que en cierto momento de la aproximación al canto sagrado yo esperaba que las alusiones fueran directas, o sea, las alusiones a una persona, un enfermo, un problema, aparecieran literalmente en el canto, pero no es así, ¿no? Hasta donde me he dado cuenta, lo que pasa con el lenguaje que se emplea en el canto sagrado es un lenguaje, por llamarlo así, hermético, es como un lenguaje poético de muy alta elaboración que digamos, opera a través de puras metáforas y puros símbolos, donde cosas que se están nombrando con otros nombres, ¿no? Entonces es un proceso codificado, por decir así, que solo los especialistas, es decir, los maracate, tienen la capacidad de, por un lado, de generar y también de interpretar, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí estaría ese asunto, ¿no? Pero no estaría de más en una próxima investigación tratar de reconocer si hubiera algunas alusiones concretas hacia esto. Sí, muy bien. Ahora sí, sí, claro. Y sobre la cuestión de las sonoridades, pues es algo sumamente interesante. Desde luego que otros elementos sonoros tienen que ver con lo que mencionaba ahora, por ejemplo, los animales. Los sonidos de ciertos animales son muy importantes, porque, como mencionaba, en el caso del rebuey y el canari, se transforman en el plano mítico, esos animales se transforman en los instrumentos, o sea, quedan transformados ahí en esos instrumentos. Incluso también el cantador, el maracame cantador, hay un pájaro, hay un ave, ¿sí?, que es el que se convirtió en el cantador, ¿sí? Es Tucaipu, ¿no? Y Tucariwiki es el canari, tal vez ahorita se me escapa, y Cucaimari, el jilguero, es el violín, ¿no? Entonces, eso serían, por ejemplo, algunas pistas en este sentido, ¿no? De cómo esos elementos sonoros participan de manera importante dentro de la dimensión sagrada en la práctica social y comunitaria, ¿no? Y sí, habría muchos otros más sonidos, los que te puedo mencionar en concreto son estos animales, ¿no? Otro instrumento sonoro muy interesante es el cuerno de toro, ¿no? El cuerno de toro, que lo utilizan los jicareros, los que hacen la peregrinación a Viricuta, todos traen un cuerno de toro, ¿no? Entonces, en ciertos momentos de las danzas hacen sonar estos cuernos, ¿no? Podría entenderse que son los sonidos que generan ellos en tanto ancestros, en tanto entidades que no son humanas, ¿no? En estricto sentido. Por ahí tengo un pequeño trabajo donde trato el asunto de este cuerno, agua se llama el cuerno, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa? ¿Cómo se usa? Por ahí lo menciono, ¿sí? Y bueno, sí, ciertamente hay todo, seguramente hay muchos más elementos que estos que te estoy mencionando, ¿no? Y claro, en el sentido de lo que plantea Feld, pues es fascinante, ¿no? Encontrar esa dimensión sonora ligada a la cultura. Bueno, gracias, Rodrigo. Pues yo quería preguntar si hay alguna, digamos, algún significado en la simultaneidad de distintos tipos de música. Digo, tanto en los cantos de los maracame, que cantan todos en un mismo espacio, pero cantan todos simultáneamente dentro de su propio espacio. Sí. Y también digamos, en la peregrinación, que están distintos tipos, están los de la banda, ¿no? Y el violín, etc. Muy bien. Gracias. Allá al fondo. Buenas tardes. Me encantaron tus artículos, la redacción de los artículos, muy importantes. Mi pregunta en específico, no está mencionado en ninguno de los dos, pero quizá en tu experiencia has escuchado algo en el uso de los cortofonos, de cortofonos, el clavel y el canari,
alguna información sobre las afinaciones que utilizan en los instrumentos. Tengo de referente nada más dos afinaciones que menciona el doctor Chamorro, pero bueno, nada más las describe así de una manera muy breve. No sé si tú tienes alguna referencia más amplia, ya sea específicamente cuestión musical o no sé, de algún uso específico de afinaciones para determinadas piezas musicales o de algún uso social que se le asigne a las afinaciones, si es que las hay. Muy bien. Gracias, Rodrigo, por la participación. Se me hizo muy interesante cómo combinaste las diferentes teorías. Lo habíamos comentado ahorita brevemente. También otra cosa que quisiera comentar, que también ya comentamos, fue la importancia de la reflexividad del investigador, no tanto en el papel del investigador, sino cómo va cambiando el concepto de campo en el campo que los psicólogos y psicólogos están investigando. Creo que el campo que tú tienes es de ese campo pues más bien tradicional, ¿no? Que sí se le puede llamar campo. Hay otros antropólogos o psicólogos que están ahora investigando fenómenos musicales en las grandes ciudades, entonces ahí hay esa persona. Pero bueno, mi pregunta es muy distinta. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel de la mujer como músico en estas tradiciones? Muy interesantes todas las preguntas. Bueno, sobre el sentido de la simultaneidad yo creo que es muy, muy interesante. No lo había contemplado así con detalle, pero por ejemplo, pensando en el sonido que hacen los jicareros al sonar el agua en los procesos de las danzas, pues yo creo que, no sé, son... lo primero que se me viene a la mente es pensar en el sentido comunitario, ¿no? O sea, en el marcar como la unidad del grupo, ¿no? O en dado caso también la diferenciación cuando en ciertos momentos se hace por separado, ¿no? La parte otra parte donde sí es, yo creo que importante ese uso simultáneo, tiene que ver con lo que pasa dentro del templo sagrado, el tuki, ¿sí? Cuando está tocando, se está zapateando, cuando se está haciendo el zapateo, que no lo mencioné para nada, pero sí es muy importante, y el sonido del raweri y el canari, ¿no? O sea, finalmente yo me atrevería a pensar que lo que se busca es hacer un llamado pues, a las deidades a través de este sonido. Entonces, la suma de los sonidos es como intensifica la dimensión de este llamado, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena pregunta para seguirlo rastreando, seguirlo pensando, ¿sí? Muy interesante. ¿Sí? Bueno, en cuanto a las afinaciones, la verdad es que ahora sí me agarraste en curva, en el sentido de que no tengo, me agarraste desafinado. Te puedo pasar el dato en un ratito más, ¿sí? Tengo que consultarlo. Pero te adelanto que no es muy diferente lo que yo tengo de lo que encontró el doctor Chamorro, ¿no? Lo que sí, bueno, hay dos o tres datos interesantes. Bueno, hay una tesis de un alumno también de la maestría en etnomusicología, se llama Iván Pelayo, ¿sí? Que se centra él en el estudio de las afinaciones, ¿sí? Entonces eso es un dato importante para ti y para tu interés. Bueno, ¿qué habría que decir? Un par de comentarios sobre esto, sobre el asunto de las cuerdas. A mí no me ha tocado verlo así, pero sí hay información de que las cuerdas fueron de tripa de zorrillo, en algún momento, de mapache, no estoy bien seguro. Pero sí me ha tocado ver que hay una cuerda, ¿sí? Que la hacen con un entorchado, bueno, la trenzan en los crines de caballo y dejan, pudiendo a lo mejor poner una cuerda de guitarra, dejan esa cuerda, ¿no? Siguen haciendo esa cuerda tejida, mientras las otras son cuerdas de guitarra, ¿no? Eso se me hace como un detalle interesante. Y algo que fue para mí muy, muy, muy interesante descubrir
en la tesis de maestría, que tiene algo que tiene que ver con la organología, fue una cuestión casual, el asunto de que colocan cuentas de Shakira por la parte interior de la tapa, ¿sí? Con un carácter simbólico, ¿no? No es algo, no es una cuestión, digamos, explicable dentro de la cuestión mecánica del instrumento, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó fue una vez que agarré un Raweri, que estaba fracturado, tenía una de los oídos rotos, entonces me asomé por adentro, me encontré con esas cuentas de Shakira, ¿no? Entonces ya después fui con un maracame, un constructor y ejecutante, y le pregunté que para qué se las ponía, ¿no? Entonces me decía que era para que sonaran bien, ¿no? Pero hasta ahí llegó la indagación sobre eso, pero sí es muy interesante. Hay otras prácticas también paralelas, asociadas, que son muy interesantes, como el uso hay una hierba específica que se llama Raweri Guayella, que la usan para tocar bien, ¿sí? Se la untan en las manos, en los dedos. Hay muchas cosas simbólicas asociadas a estos instrumentos y también varían un poco de región en región. Solamente con respecto a la cuerda que mencionas, sí. Y esta de las Shakiras, ¿tienen algún nombre que las designe en específico? No tengo el dato ahorita. Pulina, les dicen a las cuerdas pulina, ¿sí? Pulina. Pero la usan también, si no me equivoco, para hacer los trastes, por ejemplo, para poner los trastes en el Canari, y esos nada más se los ponen en la región oriental, en Santa Catarina y en San Sebastián, les ponen trastes de cuerda, ¿no? Sí. Es que hay cosas muy interesantes al respecto. Y lo de la afinación, te digo al ratito, te lo digo para no equivocarme, ¿no? Y bien, a ver, sobre el comentario de Leti, claro, el asunto de la reflexividad es sumamente interesante, ¿no? Porque, y es también difícil, ¿no? Es un reto porque uno mismo se convierte en objeto de autoestudio, ¿no? Y a veces no es tan cómodo, ¿no? Reconocerse uno mismo como, en este caso, la figura, la imagen que vimos, como alguien que está metido ahí, ¿no? Pero es fundamental, yo creo, hacer este tipo de ejercicios reflexivos. Tender hacia la cuestión dialógica también es algo que creo que es muy, muy valioso y necesario. Y bueno, sobre el papel de la mujer, hay algo también interesante ahí. La mujer participa, hay cantadoras, hay mujeres maracame cantadoras, ¿sí? Son pocas, por lo menos se dejan ver poco para los extraños como nosotros, pero sí las hay. De hecho, hay un disco que grabó alguien en Nayarit, ¿sí? Donde se llama Ushama, ¿sí? Y todo el disco es alrededor de los cantos de una mujer maracame. La mujer también participa en relación al canto, apoyando a su marido, al cantador, como segundera, ¿no? O sea, haciendo el segundeo. El canto de maracame tiene esa cuestión estructural donde el cantador principal dice una frase, ¿sí? Y luego hay quien lo responde, ¿no? Es llamada respuesta, y la mujer en muchas de las ocasiones, en las ceremonias, por ejemplo el sacrificio del toro, que son ceremonias más bien pequeñas y a veces de carácter familiar, a mí me ha tocado ver que la mujer del maracame es una de las primeras que participa en esta función del segundeo, ¿no? También hay mujeres músico, ¿sí? No me ha tocado ver mujeres músico de Raweri Canari, ¿sí? Pero sí he sabido que existen y sobre todo que cantan este repertorio. Y aquí aparece algo muy interesante que es el asunto del tipo de canto que hacen. En el repertorio de la música tradicional hay un canto con falsete sumamente interesante, ¿sí? Y ese canto con falsete también aparece, en ese canto aparece la mujer, ¿sí? La mujer hace incluso el falsete. ¿Qué más? Y en la música regional, pues la primera alusión así que se reconoce es la contrabajista y cantante de la primera formación del Venado Azul,
que era María de los Ángeles, no me acuerdo ahora su apellido, era la primera pareja bueno, no sé si la primera, pero cuando empezó en el grupo, era su esposa, su compañera, y ella cantaba y tocaba el contrabajo, ¿no? Y de repente aparecen grupos de puras mujeres también, ¿no? Por ahí en internet de repente circulan algunos videos de mujeres que tocan la vihuela, el bajo, el contrabajo y el violín, y son todas mujeres, ¿no? Ahora hay en un grupo regional, una chica que canta, ¿sí? Se llama, la conocen, la denominan La Pasiona. ¿Por qué? Canta en el grupo Pasión Huichol. Son unos chicos muy jóvenes de menos de 20 años y que han tenido mucho éxito. Y bueno, es interesante ver ahí la figura de esta chica, ¿no? Y bueno, es algo de lo que te podría decir en este caso con respecto al papel de la mujer.